Mi primer día en el hospital de especialidades fue un torbellino de emociones y expectativas. Había llegado como doctor en el área de oncología a uno de los nosocomios del Seguro Social. Estaba listo para comenzar mi labor y brindar cuidados médicos a quienes más lo necesitaban. A medida que recorría los pasillos, observando a los pacientes y conversando con los colegas, sentía una mezcla de emoción y ansiedad, tal vez por lo que estaba a punto de venir. La atmósfera en el hospital era, como siempre, algo cargada, con una energía que pesaba de muchas maneras. No solo por el área donde estaba la mayoría de los enfermos terminales, aquellos que ya no tenían remedio, los que esperaban la muerte, sino porque parecía estar impregnada de historias y sufrimientos acumulados. Las luces parpadeaban intermitentemente en los pasillos, no solo por las malas instalaciones, sino por esa energía que te acompañaba a cada paso y el sonido sordo, bastante opresivo. Era una zona donde únicamente los monitores y ciertos aparatos sonaban y rompían el silencio de tanto en tanto. Pero, a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño, un aire de inquietud que envolvía el ambiente a mi paso. Fue durante uno de mis recorridos con pacientes cuando experimenté las primeras señales de que algo estaba fuera de lo común. Al entrar en una de las habitaciones de pacientes terminales, sentí como si el aire se hubiera vuelto más frío y denso. Los enfermos de la habitación parecían inquietos, miraban hacia un espacio vacío con expresiones de asombro y temor. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En una esquina de la habitación, la figura de una enfermera parecía materializarse poco a poco. Sé que suena algo loco lo que digo, pero era innegable. Su figura era traslúcida y tétrica, como si estuviera compuesta de niebla. Sus ojos parecían tristes, y su mirada se posaba en los pacientes con una mezcla de compasión y melancolía. No era una enfermera que reconociera de mi tiempo en el hospital, sin embargo, su presencia parecía ser una parte arraigada de este sitio. Mientras trataba de comprender lo que estaba viendo, una sensación de temor se apoderó de mí. Los pacientes murmuraban entre ellos sobre la enfermera del más allá, una entidad que aparecía en momentos de angustia y mucho dolor. Parecía que no era el único que había visto esa presencia. Algunos pacientes incluso compartieron historias de cómo la enfermera acompañaba a los enfermos en momentos críticos, brindándoles consuelo en su última hora. Otros decían que había otro espíritu, uno horrendo y maligno, que también caminaba por los pasillos. Y ese sí que de verdad te asustaba. Yo, en realidad, nunca creí esas historias, pero luego de mirar aquella entidad borrosa y etérea, mis pensamientos cambiaron. Aún así, no sabía cómo dar una explicación a lo que había visto. Sé que fueron breves segundos los que esta aparición se hizo presente, pero sentí que el suelo se abría ante mí. Aún así, debía ser profesional y continuar con mis encargos en la jornada. Me llevaría parte de la tarde en el recorrido, por la noche, tendría que atender a otros pacientes en el área de nefrología. Allí, el médico encargado me había pedido el favor de que revisara ciertos casos. Me quedé un momento en el pasillo, sentado en una de las bancas que usaban los familiares. Respiré profundo y pensé que el estrés me estaba afectando de alguna manera. Pero esos testimonios de los pacientes eran comunes. No estaba ante una alucinación, así que simplemente continué con mis responsabilidades. Al llegar al área de pacientes con cáncer, las cosas dieron un giro siniestro y horrendo, tanto que me hicieron cuestionar aún más mi cordura. Y debo decir que, para ese momento, la estaba perdiendo. A medida que avanzaba, la sensación de lo sobrenatural se iba intensificando. Cuando tomé el ascensor para ir al área de laboratorio en el sótano, el frío y la sensación de opresión aumentaron. Esto me hizo estremecer todavía más. Al llegar, solo encontré a un grupo de enfermeras que hablaban entre sí y que se quedaron calladas apenas entré. Sin embargo, alcancé a escuchar que en el área de insumos estaban ocurriendo cosas extrañas. Para ese momento, ya nada me sorprendía. Solo hice los pedidos para los análisis tempranos. Las enfermeras se alejaron a revisar más pacientes, y me quedé solo con el laboratorista de ese turno. Estuve hablando con él, un trabajador del seguro que tenía años ahí y que también había sido testigo de muchas historias. Pero, sobre todo, sabía lo que estaba pasando en el área de terminales. Hay un espectro ahí muy agresivo, me dijo.
Es el ánima de un paciente que llegó con cáncer en el estómago, uno bastante raro. No se pudo hacer mucho por él, ya estaba en una etapa muy avanzada. Pero ese hombre era notablemente violento, no solo con sus palabras, sino también con su actitud. Su aura en sí provocaba muchas emociones horrendas. Por esas razones, mucho personal lo evitaba. Al morir, lo hizo solo, porque nadie vino a verlo ni tampoco lo reclamaron. En las pocas pertenencias que tenía, encontraron cosas raras, objetos de cultos donde invocaban al diablo y cosas así. Las enfermeras, que son más suspicaces, determinaron que este hombre era una especie de brujo y que, posiblemente, por esas prácticas, todavía ronda por estos lugares. Pero tampoco me haga mucho caso, porque son únicamente rumores. Las palabras del laboratorista resonaron en mis oídos y añadieron un nuevo nivel de inquietud a la turbia atmósfera del hospital. Su relato sobre el paciente con cáncer me hizo comprender que lo que estaba presenciando no era simplemente mi imaginación. Había una historia macabra y oscura detrás de las manifestaciones sobrenaturales que había experimentado. Me quedé en silencio, procesando la información que me había proporcionado. La idea de que un paciente hubiera estado involucrado con cultos oscuros y rituales era algo difícil de aceptar, especialmente para alguien como yo, que siempre había sido un hombre de lógica. Pero, de alguna manera, estaba empezando a creer en esos disparates. Me recordaban todas esas historias que mi abuela me había contado, y que, de alguna forma, parecían tener cierta relación con cosas turbias. A medida que reflexionaba sobre las palabras del laboratorista, sentí una sensación de urgencia. Necesitaba investigar más a fondo y descubrir la verdad detrás de estas manifestaciones paranormales. No podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo en el área de enfermos terminales. Sabía que debía encontrar la conexión entre el paciente fallecido y las entidades que seguían acosando a los pacientes y al personal del hospital. Una vez que dejé al laboratorista para dirigirme con los enfermos, noté que ya era muy tarde. En esa zona en particular, los pasillos estaban iluminados por tenues luces que arrojaban sombras inquietantes. Y no es que no funcionaran, es que el ambiente era así, oscuro, sofocante en muchos sentidos. Además, el clima frío no era nada agradable y se volvía torturante. Provocaba escalofríos que te hacían estremecer. Mientras caminaba por el pasillo del área de terminales, sentí una pesadez abrumadora y una sensación constante de malestar en el estómago. Había algo en el aire que me hacía sentir muy incómodo, como si estuviera en el epicentro de algo invisible y maligno. Mis pasos resonaban en el suelo pulido mientras avanzaba. En un momento, noté una figura a la distancia. Primero pensé que se trataba de algún otro colega o una enfermera, por el uniforme, pero cuando miré mejor al irme acercando, un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la silueta de un paciente calvo. Era la misma figura que el laboratorista había descrito, el paciente fallecido con vínculos oscuros, aquel enfermo terminal. Su apariencia era siniestra y su piel parecía palidecer bajo la tenue luz. Pero lo que más llamó mi atención fue una masa negra y gelatinosa que se aferraba a su estómago, chorreando una sustancia repugnante en el suelo. Mis pies parecieron pegarse al suelo mientras observaba, sintiendo que el tiempo pasaba muy lento. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo y un sentimiento de terror se apoderó de mí. Sus ojos fríos y sin vida parecían mirarme directamente, perforando mi alma con su intensidad. Las palabras del laboratorista resonaban en mi cabeza mientras reconocía al paciente maligno. Este desprendía un aura perturbadora. Una mezcla de repulsión y curiosidad me dejó estático. Luchaba con mis emociones y pensamientos de incredulidad. A medida que el paciente se acercaba con pasos lentos, pude escuchar los sonidos húmedos y repugnantes de su masa gelatinosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentía un nudo en la garganta mientras intentaba respirar con normalidad. Pero el ambiente se llenó de un hedor nauseabundo, quizás resultado de esa masa negra que parecía arremolinarse bajo sus pies. En un instante, la figura se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su presencia opresiva envolviéndome. La sustancia viscosa seguía goteando de su cuerpo, formando charcos oscuros en el suelo. Mis labios se movieron, pero ninguna palabra salió de mi boca.
Me quedé paralizado, hipnotizado por la imagen grotesca y la sensación de peligro inminente que emanaba de aquella entidad. Y entonces, sin previo aviso, la figura comenzó a retroceder. Se movió hacia atrás con una agilidad sobrenatural, emitiendo un ruido largo y ronco que se perdió entre el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, se mezcló con la negrura de los cubículos vacíos y apagados. Mis ojos seguían fijos en su silueta mientras se adentraba en la oscuridad del fondo del pasillo. Pude escuchar murmullos y quejidos indistintos a mi alrededor, como si una multitud de presencias invisibles lo acompañara. Fue entonces cuando un ápice de locura se asomó en mi mente y el miedo me envolvió por completo. Me sentía atrapado en una pesadilla viviente. No podía moverme, mi cuerpo estaba petrificado por el terror. Vi cómo la figura se desvanecía gradualmente en la negrura hasta que, finalmente, desapareció por completo. Pero dejó tras de sí un rastro de náuseas y emanaciones putrefactas, así como un aura de pavor en el pasillo. Cuando logré recuperar el control de mis extremidades, retrocedí tambaleándome. Sentía la necesidad urgente de escapar de ese lugar. Las imágenes del encuentro me perseguirían durante los minutos posteriores. Y tenía la certeza de que algo horrendo acechaba en las sombras. Mientras estuviera en ese hospital, sabía que no estaría solo. Algo, o alguien, me observaba en cada rincón. Ese fue mi primer día en el turno, y todavía no terminaba. Recuerdo que a duras penas terminé mis rondines. En un momento de descanso, mientras compartía algunos alimentos con colegas y enfermeras, confirmé mis sospechas. Ellos también, de alguna manera, habían tenido encuentros cercanos con ese paciente muerto. El muerto terminal, lo llamaban. Al principio, ya nadie le prestaba mucha atención. A veces solo se manifestaba moviendo cosas. Pero lo que los inquietaba era el hecho de que yo podía verlo con tanta claridad. Nadie antes había descrito su figura con tantos detalles, y eso los perturbaba de muchas maneras. Al final de la jornada, solo quería irme a casa y olvidar el asunto. Luego de dejar mis áreas y pacientes, me dirigí al estacionamiento en el sótano. Casualmente, me encontré con el laboratorista. También iba de salida. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, ocurrió lo que tanto temía. Mis pasos eran rápidos y torpes mientras me apresuraba hacia la salida del hospital. Pero el ambiente alrededor se volvió cada vez más sofocante y helado. Las sombras parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran envolverme en una oscuridad infinita. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, mezclándose con el sonido siniestro de un gemido largo y angustiante. Fue entonces cuando supe que no nos iríamos sin toparnos con algo más turbio y siniestro. Demasiadas cosas habían sucedido para lo que debió haber sido una noche tranquila. Ahora estábamos enfrentando el horror de ser perseguidos por fantasmas, o tal vez por algo mucho peor. El laboratorista me instó a seguir adelante. Su voz temblorosa y urgente resonaba en mis oídos. No lo mires a los ojos. Pase lo que pase, no lo hagas, susurró. Mis instintos gritaban que no debía desviar mi mirada hacia el origen del gemido. El hombre a mi lado tenía un sentido de urgencia, y su rostro preocupado no era nada alentador. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar la salida, el ambiente pareció congelarse. El tiempo se detuvo en un solo respiro. Una presión intensa y paralizante se apoderó de mí, como si algo invisible me estuviera sujetando e impidiendo avanzar. Mis músculos se tensaron, y una oleada de pánico amenazó con ahogarme. El laboratorista me miró con ojos desesperados y señaló hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía su mirada, y me encontré con la presencia del ánima del paciente terminal. Su rostro, distorsionado por la ira y el sufrimiento, estaba cubierto por esa masa oscura que chorreaba y se retorcía sobre su piel. Mis instintos me rogaban que no lo mirara a los ojos, que no permitiera que su mirada penetrante y malévola se clavara en mí. Con un esfuerzo sobrehumano, desvié la vista y continué corriendo hacia la salida. A medida que me alejaba de aquella criatura macabra, sentí como el peso de mis piernas disminuía. Cuando llegamos a los autos, una brisa fresca me envolvió como un bálsamo. Estábamos lejos de esa masa putrefacta. El laboratorista y yo nos alejamos rápidamente del hospital, dejando atrás aquel lugar de sombras y pesadillas.
Aunque había escapado físicamente, sabía que las imágenes de aquellas apariciones y la opresión del ambiente seguirían atormentando mis sueños y pensamientos. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi mente, una certeza escalofriante. Había algo más allá de nuestra comprensión, algo oscuro y aterrador que acechaba en los rincones más sombríos del hospital. No podía borrar de mi mente la imagen del paciente terminal y su maligna presencia, ni el gemido angustiado que había resonado en el pasillo de las bodegas. Todo aquello se había convertido en un nexo con el mundo de lo desconocido y lo macabro, y por más que quisiera, no podía escapar de su influencia. Tenía que seguir lidiando con la muerte por mi trabajo. Y aunque pude regresar, me aseguré de no quedarme solo en ningún momento dentro del hospital. Con el tiempo, aquellas manifestaciones comenzaron a desvanecerse, tal vez porque dejé de prestarles atención. Aunque, según una de las jefas de enfermería, se realizaron misas y se encendieron veladoras en las áreas comunes con la esperanza de que aquella alma atormentada encontrara el camino hacia la redención. Pero tal vez, su odio y las prácticas que realizó en vida lo habían condenado a vagar eternamente en el mundo de los vivos.